¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? El poder de su resurrección. Busque sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Si no trajo su Biblia, va a estar proyectado allí en la pantalla. Y en el mismo capítulo 11, versículos del 1 al 7 del Evangelio de Juan, nos da, hermanos, el contexto de esta poderosa historia que vamos a estar tratando hoy. Nos dice que había un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo. Él vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María fue la misma mujer que tiempo después derramaría ese perfume costoso ante los pies del Señor y los enjugaría o los secaría con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, él dijo: la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Hermanos, y aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde él estaba 2 días más para que se cumpliera lo que él mismo había dicho. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios reciba gloria. Pasado ese tiempo, el Señor le dijo a sus discípulos: ahora sí, vamos a Judea. Vaya ya a su Biblia en el capítulo 11, versículos del 17 al 27. Así nos dice la palabra del Señor en esta tarde. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Un estadio, iglesia, es aproximadamente 185 metros. Estaba relativamente cerca una ciudad de otra. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por lo que había sucedido con su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Oremos juntos, hermanos. Padre, en esta tarde, una vez más, venimos delante de tu santa presencia
pidiéndote, Señor, que abras nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que tu Santo Espíritu ilumine el entendimiento de lo que estemos aquí y que tú nos traigas a una convicción profunda de que tú, Señor, nos llamas, de que tú nos estás convenciendo si hay pecados y de que tú, Señor, eres el único, que eres la resurrección y la vida. Pido, Señor, una vez más, que me uses como un siervo tuyo débil, pero dependiente de ti totalmente. Confío en ti, Señor, en esta tarde, de que tú vas a moverte con poder y con gloria como tú lo has prometido en tu palabra. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia dice, amén. Uno de los momentos más difíciles en la vida de los discípulos, se puede decir que fue entre la muerte y la resurrección de Jesús. A pesar, hermanos, de que ellos habían andado con Jesús tanto tiempo, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros, habían escuchado su profecía de que era necesario que lo mataran, pero que al tercer día Él resucitaría por el poder del Padre con poder y gloria. A pesar de todo eso, ellos en el momento que sucedió todo, dudaron de lo que el Señor les había dicho. Y dudaron de lo que el Señor había hecho delante de ellos. Uno de ellos fue Tomás. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 24 al 29, que Tomás, uno de los 12, no estaba cuando nuestro Señor se le apareció a los otros. Ellos entonces le contaron, hemos visto al Señor. Pero Él respondió, si no metiere mi mano en sus heridas y tocare la llaga donde fueron atravesados los clavos, no creeré. Dice la palabra de Dios que 8 días después los discípulos estaban reunidos de nuevo. Y esta vez Tomás, el incrédulo, estaba allí con ellos. Dice la palabra de Dios que las puertas estaban bien cerradas porque ellos tenían miedo de los judíos. Pero de pronto, hermanos, al igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces se dirigió a Tomás y le dijo, pon tu dedo aquí en mis manos, mete tu mano aquí en mi herida, en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y dice que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque has visto? Benditos los que creen sin verme. Benditos son todos aquellos que no me han visto y han creído. Hoy, mis hermanos, nos concentraremos en los versículos 25 y 26 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y tocaremos solamente 2 puntos claves en este pasaje. Número 1, Jesús es la resurrección y la vida. Y número 2, el que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Jesús es la resurrección y la vida. Vaya allí
de nuevo a su Biblia, Juan capítulo 11, versículo 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Iglesia, ¿qué significa que Jesús sea la resurrección y la vida? Lo que Jesús estaba diciendo a Marta, nuestro Señor lo dijo de varias maneras a lo largo de su ministerio, siendo una de ellas: yo soy la resurrección y la vida. Esta declaración nos da a entender claramente que nuestro Señor Jesucristo es el único acceso o la única oportunidad que tiene el ser humano para escapar de la condenación eterna y relacionarse con el Dios vivo y verdadero. No hay otra. No hay otra. Nótese que dice primero que Jesús es la resurrección y después la vida. Quiere decir que sin la resurrección no hay vida para nadie. Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que creen en Él serán vivificados. Iglesia, la resurrección de Cristo abre la puerta de la vida eterna para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Jesús mismo llamó a las multitudes de diferentes maneras, pero con el mismo propósito: llamarlos al arrepentimiento. Llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Él. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35, Él declaró: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, Él estaba diciendo: yo soy la vida y el que la sustenta. Yo soy la vida, dijo el Señor, pero también el que la sustenta. El teólogo Matthew Henry, un puritano que vivió en los años 1600, dijo: el alma redimida vive feliz después de la muerte. Y después de la resurrección, el cuerpo y el alma son resguardados de todo mal para siempre. Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 11 escribe: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nuestro Señor no solamente demostró que era la resurrección y la vida, sino que nos dio varias demostraciones de su poder resucitando a muchos. Uno de ellos fue Lázaro, el hermano de María y Marta. Dice la palabra de Dios que Jesús, entrando en Judea, fue hasta donde estaba Lázaro enterrado. Dice que vio a la multitud llorando y se estremeció en espíritu. Y dice que nuestro Señor allí lloró. Y a partir del Evangelio de Juan, en el capítulo 11, del versículo 38 en adelante, dice que Jesús
todavía profundamente conmovido, llegó a la tumba. Y era una cueva con una piedra gigante. Y él dijo, corran a un lado la piedra. Entonces Marta, la hermana de Lázaro, que ya estaba muerto, protestó y le dijo, Señor, hace 4 días que está muerto. Y ya debe haber un olor terrible allá adentro. Jesús la miró, hermanos, y le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que están aquí, para que crean y vean y tú me glorifiques delante de ellos. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, hermanos, fuera de la tumba. Dice la palabra que estaba envuelto con sudarios. Y el Señor ordenó y dijo, quítenle las vendas, quítenle el sudario y déjenlo ir. Después que el Señor hizo este milagro, muchos creyeron en Él, pero otros corrieron y dieron aviso a sus enemigos, a los fariseos, a todos aquellos que lo querían matar. La resurrección de Cristo, hermanos, fue lo que consumó nuestra salvación. Sin la resurrección de Cristo no hay salvación para nadie. En la Nueva Biblia de las Américas, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. La prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros abominables pecados, hermanos, fue que el mismo Dios resucitó de entre los muertos. Fue que el mismo Dios, vuelvo y repito, lo resucitó de entre los muertos y de esa manera aceptando así el pago por la deuda de nuestro pecado. La Nueva Biblia de las Américas en Hechos, capítulo 2, versículo 24, nos dice, pero Dios lo resucitó. Fíjese que dice que fue Dios que lo resucitó al Señor, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Por eso el Hijo o la hija de Dios tiene esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, mis hermanos. Nosotros tenemos una esperanza eterna. El que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Juan 11:26 continúa diciéndonos, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estas palabras nos dan a nosotros la garantía de que todo aquel que esté vivo y crea en Jesús como Señor y Salvador de su alma, no morirá eternamente. Pero ese creer, iglesia, se manifiesta en arrepentimiento de pecados y en una vida devota a Dios que refleje su carácter divino. Por el contrario, los que rechacen al Señor no tendrán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Mire lo que dice la palabra en Juan, capítulo 3, versículo 36. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas en este momento.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este versículo, iglesia, nos presenta dos situaciones en la vida de un ser humano. Por un lado, Jesús da esperanza de vida eterna a los que creen en Él. Y por el otro, advierte del juicio divino a los que lo han rechazado o a los que lo siguen rechazando. Miremos con más detalle lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo en este versículo tan importante. El hombre tiene una deuda de pecado enorme ante Dios que no puede pagar por sí mismo. No importa las obras que haga o deje de hacer, nada de eso satisface la justicia santa y pura de Dios. En otras palabras, ser bueno es bueno, pero no salva a nadie de ir al infierno. Es más, de buenos está lleno el infierno. Se oye como fuerte o ilógico, pero es así. Porque entonces de más vino Cristo. La palabra dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Salvarlo de qué? De ir al infierno, de ir a la condenación eterna, de la ira de Dios. Dios es todo santo, hermanos, todo justo, todo puro, todo recto. Por eso Él demanda un pago por esta deuda de pecado. Pero no cualquier pago, no cualquiera podía pagarla. La deuda debía ser pagada por alguien perfecto, santo y sin pecado. Y estas características solamente las reunía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la cruz, Jesús cargó con todo el terrible pecado de su pueblo. En otras palabras, toda la ira de Dios que tú y yo nos merecíamos por haberlo ofendido, Jesús la soportó en ese momento, siendo Él la ofrenda perfecta ante Dios por el pago del pecado del pecador arrepentido y que creyó en Él. Y no solamente que creyó en Él, que ha creído, que va a creer en el futuro, hasta que Él venga por segunda vez. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miremos qué es lo que un verdadero arrepentimiento es. Judas Iscariote entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Sin embargo, cuando vio que Jesús fue condenado, dice que la palabra que él sintió remordimiento e intentó devolver la plata a los principales sacerdotes, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y entonces dice la palabra de Dios que él salió y se ahorcó. Mateo 27 del 1 al 10. Judas tuvo remordimiento, pero no se arrepintió en verdad, hermanos. Jesús sabía que Judas no iba a arrepentirse y dijo: qué bueno le fuera a él no haber nacido. El Hijo del Hombre va según está escrito. Pero bueno le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Marcos 14, 21. Si Judas en verdad se hubiera arrepentido, nunca
se hubiera quitado la vida. Nunca, hermanos. Si él habría ido y confesado su pecado a Jesús, tal vez se hubiese salvado. Aunque el Señor, ustedes saben que Él lo tenía ya todo escrito, que iba a ser así. Pero recuerde que el hombre es culpable de su pecado. Jesús promete que cualquiera que viene a Él, Él no le echa fuera. Cualquiera que viene en arrepentimiento y fe, Él no le echa fuera. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo horrendo de tu pecado. La sangre de Jesucristo, dice su palabra, te limpia de todo pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Juan 6:37, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No, pastor, es que yo tengo que dejar de fumar. No, pastor, es que yo tengo que dejar de beber. No, pastor, es que yo tengo que dejar las drogas. Hermano, venga así, como usted está. Pero venga en arrepentimiento y fe. No juegue con el Señor. Venga en arrepentimiento y fe. Y el Señor obrará en su vida. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay vicio, no hay cadena satánica que te ate, que el Señor no pueda romper. Judas habría sido completamente perdonado si su pecado solamente se hubiese ido a Jesús verdaderamente arrepentido. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Una cosa es que tú sientas remordimiento por lo malo que haces y otra cosa es que tú sientas arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es un cambio profundo, total, absoluto para siempre. Y ese solamente lo da el Señor. Por otro lado, podemos ver el ejemplo de arrepentimiento verdadero de Pedro, el apóstol Pedro. Él cometió muchos errores mientras seguía a Cristo, pero siempre se arrepintió. Una vez Jesús reprendió a Pedro severamente, si ustedes recuerdan, cuando le dijo, lo llamó Satanás, apártate de mí, Satanás, Mateo 16:23. La noche que Judas traicionó a Jesús una vez, Pedro lo negó 3 veces, no una vez, hermano, no 2 veces, 3 veces. Y sin embargo, cuando Pedro se arrepintió, hizo mucho más que derramar lágrimas. Él acudió a Cristo para pedirle verdadero perdón y fue restaurado. Judas murió y se fue a su propio lugar, al infierno. Hechos capítulo 1, versículo 25. Pero Pedro, mis hermanos, está en la gloria con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera resaltar algo muy importante antes de irme. El hecho de que Cristo pagó el alto precio de nuestro pecado debe a nosotros llevarnos a vivir el tiempo que nos resta en esta carne para la gloria de Dios. No hay otra manera, hermanos. Necesitamos ser cristianos verdaderamente radicales y no coquetear con el mundo. Porque usted puede hablar muy bonito, pero usted debe vivir la palabra de Dios. Donde quiera que usted esté, vivirla en todo. No en perfección, porque como decían los muchachos en la clase, no hay perfección, hermanos.
Pero hay una vida, si tú te dices llamar cristiano, eso es una palabra muy alta. Quiere decir que tú eres un representante de Cristo en esta tierra y tú vas a dar cuenta por eso. Es mejor no decir nada. Pero si digo que soy cristiano es porque estoy viviendo para Él. Soy un embajador de Cristo. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Un embajador que es un representante de Cristo. Debemos recordar Gálatas, capítulo 2, versículos 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mire cómo dice, ya no vivo yo. Esta persona, cuando Cristo la salvó, murió. Mis deseos murieron. Ahora vive Cristo en mí, dice la palabra. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Oiga bien esto, el cual me amó y se entregó por mí y por ti. La realidad del cielo y el infierno está en toda la palabra de Dios. No creo en el infierno. Yo creo en el cielo, pero no en el infierno, dicen muchos. Bueno, el hecho de que tú no creas no quiere decir que no sea verdad. Hay gente que dice que no cree en muchas cosas, pero es una realidad. No, yo no creo que Dios existe. Está bien, para ti no existe, pero es una realidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el testimonio del mismo Dios en nuestras vidas, hermanos. El poder de su Santo Espíritu transformándonos, guiándonos, llevándonos, ayudándonos y dándonos esperanza y vida eterna. Todo lo que hemos nosotros hablado en este sermón, el poder de la resurrección, es una realidad en nuestras vidas si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador de estas almas. De lo contrario, al final de esta vida, entraremos con cuentas pendientes de pecado a la eternidad. Cuentas que solo Jesús pudo haber pagado por nosotros si verdaderamente nos hubiésemos arrepentido y si verdaderamente hubiésemos puesto la fe en Él. Esa es la única manera. Ese es el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a librarte de la ira de Dios, a librarte del infierno. A eso vino Jesucristo. Y cuando tomamos conciencia de eso, hermanos, podemos nosotros vivir para la gloria de Dios el resto del tiempo que nos queda aquí en esta vida. Así que vivamos para Él. Vivamos para Él. Y si hay alguien que desea hablar conmigo acerca de su condición, de la condición de su alma o de su destino eterno, amigo, amiga que me escucha, no duden en hablar conmigo al final del culto o en cualquier otro momento. Estoy aquí para guiarles en su vida espiritual. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de poder. Y como te rogábamos al principio, tú salves, tú cambies, tú hagas lo que tú deseas
en tu corazón y nos lleves a todos a una conciencia que debemos vivir para tu gloria, porque un día nos pararemos delante de ti, Señor, y daremos cuentas. En el nombre de Jesucristo. Amén.